Shalom, bendiciones. ¿Cómo estás? El Padre te bendiga. Estamos de nuevo conectados. Estamos viendo a ver si Facebook está andando bien. Damos gracias al Padre entonces por este tiempo. Vamos a tener un tiempo de palabra, de ministración. Damos gracias a Yahweh por todo lo que está haciendo. Así que ahí estamos. Vamos a comenzar con un mensaje. Hoy va a ser de gran bendición, un mensaje que el Padre va a estar hablando a tu vida, que tiene que ver con el caminar con Yahweh, el caminar con el Padre. Así que vamos a iniciar con una oración al Padre para que Él hoy pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón, pueda traer luz a tu vida a través de su palabra y pueda traer también dirección. Así que acompañadme, vamos a orar y vamos a dar gracias al Padre. Gracias Yahweh, te damos por este tiempo, gracias porque sé que tú estás hablando a tu pueblo en este tiempo. Y te pido, Padre, que este mensaje que tú me has dado pueda ser de bendición para todos aquellos que estén escuchando este mensaje, que sea una palabra de aliento, una palabra de luz, una palabra de dirección, de exhortación, y que ellos puedan ser bendecidos a través de este mensaje. En el nombre de Yahshua, yo te doy gracias, Padre, y te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a ver hoy el mensaje donde se llama el título el Camina conmigo. Y saben que ese es el deseo de Yahweh, el deseo de nuestro Padre en este tiempo con sus hijos, que sus hijos caminen con Él, que sus hijos le conozcan, que sus hijos puedan escuchar su voz, que sus hijos puedan realmente conocer su voluntad, conocer su intimidad, cómo es Él. Eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo sobre sus hijos. Lo que sucede es que muchas veces durante la historia de la humanidad vemos que durante mucho tiempo el hombre conoció a un creador o conoció a Yahweh, entre comillas, de una manera incorrecta, a través de idolatría, a través de imágenes, a través de diferentes religiones, que totalmente es un engaño, totalmente no es de realmente la verdad, porque Satanás se disfraza, Satanás en sí engaña, miente y se esconde a través de la idolatría, se esconde a través de la religión. Pero vemos que cuando vamos a las escrituras, cuando vamos a la palabra de Yahweh, cuando vamos a la Torá, vemos que Yahweh creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en un huerto, en un lugar hermoso donde había frutos, donde había diferentes tipos de animales, y dice que Adán, así se llamaba el primer hombre, caminaba con Yahweh. Caminaba, y la palabra caminar o camino viene de camino, en el hebreo es derech, derech, que significa brecha, camino u obediencia. Es decir, que caminar con Yahweh, caminar con el Creador de los cielos y la tierra, es caminar en obediencia a Él. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia es una decisión. La obediencia no es un sentimiento. La obediencia no es un emocionalismo. La obediencia en sí es una decisión correcta. Es decir, obedecer a Yahweh es tomar la decisión correcta según su voluntad. Y vemos que Él, el Padre, está buscando en este tiempo, un tiempo tan difícil que el mundo está viviendo, que las personas están viviendo, que nosotros estamos viviendo, donde cada vez vemos que la humanidad se está perdiendo. Y Él nos viene hablando de arrepentirnos, de volvernos a Él, de caminar con Él. ¿Por qué? Porque es su voluntad. La voluntad de Él es que todo ser humano camine con Yahweh, camine con Él en esta tierra. ¿Y por medio de quién? Por medio de su Hijo, aceptándolo, creyendo en Él, a través de su Espíritu, a través de su Ruach, poder tener intimidad con Él. Y vemos que Adán en el principio caminaba con Yahweh antes de pecar,
tenía intimidad con Él, era eterno, era un ser de luz hasta que entró el pecado en él. Entró el pecado en él, entró el pecado en su mujer, en la esposa, en Eva, y entró el pecado en toda la creación. Y el pecado, que hace poco el Padre nos estaba ministrando acerca del pecado en otro mensaje, el pecado nos separa de Yahweh. El pecado nos aleja de Yahweh. El pecado no nos hace tener intimidad con Él, no nos lleva por el camino correcto de Él, por el camino angosto, por el camino de luz, por el camino de bendición, sino todo lo contrario. Entonces, lo que Yahweh está anhelando en este tiempo, más en este tiempo que queda muy poco tiempo para que se cumpla el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que el Padre está buscando obediencia en sus hijos. Obediencia en todo aquel que vive en esta tierra. ¿Y qué es obediencia? Caminar con Yahweh. Yahweh quiere que nosotros caminemos con Él, pero si caminamos con Él es señal de que estamos siendo obedientes. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una persona no camina con Yahweh? Si no es obediente a Él. Si anda en desobediencia o anda en rebeldía. Ahí podemos darnos cuenta. En el antiguo pacto, el ser humano caminaba con Yahweh por medio de la obediencia. En el nuevo pacto, el ser humano caminaba con Yahshua en obediencia. ¿Y qué en sí significa el caminar con el Padre o el caminar con el Hijo? ¿Caminar con Yahweh o caminar con Yahshua? Que los dos están conectados. Caminar con Yahweh es obediencia. Y caminar en Yahshua significa ser discípulos de Él. Y si somos obedientes a sus palabras, seremos obedientes a las palabras del Padre. Y si somos obedientes en el caminar del Mesías, seremos obedientes al Padre. Porque Él, el Mesías, nos dejó un ejemplo a seguir. Tanto en obediencia, tanto en el caminar, nos dejó un ejemplo. Por eso tenemos que entender que la única manera de caminar con Yahweh en todo momento es a través de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Vivir en la voluntad del Padre. Santidad no es no me toquen porque yo estoy ungido, porque yo soy más que otros. Santidad no es externa, no es como te vistas, no es como hables, no es como camines. Santidad es interna, la santidad está dentro, la santidad está en el alma, en el corazón. Y la santidad viene a través del Espíritu de Yahweh, no hay otra manera. La santidad viene cuando caminamos con Yahweh, cuando nos relacionamos con Yahweh a través de su Ruach, a través de su Espíritu, a través de su palabra. Por eso dice claramente, el pecado nos hace alejar de Yahweh. ¿Por qué? Porque si el pecado gobierna nuestra vida, no podremos caminar con Él. Porque Él es santo, Él es puro. Si nosotros le damos lugar al pecado, no podremos tener una intimidad con Él, no podremos relacionarnos con Él, no podremos caminar con Él, porque es imposible. Por eso cuando Adán pecó, dice que se escondió detrás de los árboles. A Eva también le pasó lo mismo. Y Yahweh le dijo, ¿dónde estabas? Me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El pecado te hace sentir que sos una basura. El pecado te hace sentir que no servís. El pecado te hace sentir que no tenés valor, que ya Yahweh no te ama porque te equivocaste, porque desobedeciste, porque hiciste cosas que no tenías que hacer. Por eso dice Deuteronomio 6:7, Yahweh le dice a Moisés y al pueblo, obedezcan mi palabra. ¿Qué es? Obedezcan mi palabra. Caminen conmigo.
Si quieren caminar conmigo, tienen que obedecer a mi palabra. Obedezca mi palabra. Y no solo que la obedezcan, enséñenle a sus hijos cuando estén en su casa, en el camino. ¿Qué significa en el camino? Diariamente, todos los días. Cuando se acuesten, cuando se vayan a dormir, cuando se levanten, continuamente que mi palabra, mis mandamientos, mis instrucciones esté siempre con ustedes. Pero entiendan algo, caminen conmigo en obediencia. Muchas personas dicen ser cristianas, muchas personas dicen ser creyentes, muchas personas dicen ser hijos de Yahweh. Pero la pregunta es, ¿caminan en obediencia al Padre? Muchos dicen creer en Yahweh, pero no caminan en obediencia. El que no camina en obediencia al Padre, no camina con Él. Y eso es lo que tenemos que entender. El Padre está buscando que realmente sus hijos caminen con Él, tengan una relación con Él, escuchen su voz, dejen en sí ser ministrados por su Espíritu. De esa manera podremos caminar con Él y aprenderemos a caminar en obediencia. Aprenderás a caminar en obediencia. Donde hay obediencia, ¿cuál es la consecuencia de la obediencia? La bendición. Cuando somos obedientes al Padre, hay bendición. No porque nosotros busquemos la bendición, tenemos que ser obedientes, sino tenemos que ser obedientes por amor a Él, sabiendo que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Por eso dice, obedezcan mi palabra y enséñale a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a todo aquel que está con vos, porque yo pido obediencia. Yo pido en sí obediencia para que caminen conmigo, para que me conozcan, para que conozcan mi voluntad, para que conozcan mis deseos. Dice Levítico 26:12. Dice Yahweh, caminaré con ustedes. Le está diciendo su pueblo, caminaré con ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Yo seré su creador, su poderoso, en hebreo es Elohe, y ustedes serán mi pueblo. Él determinó caminar con su pueblo desde que a ellos los sacó de Egipto. Les mostró su poder, les abrió el mar rojo, los sustentó en el desierto y les dijo a su pueblo, caminen conmigo. Y caminen conmigo significa en obediencia a Él. Seamos obedientes a Él. Y si nos equivocamos y si cometemos errores, Él es amor, Él es Jahaba, Él se entrega, Él es misericordia, Él nos perdona. Él nos enseña a corregir nuestros errores para que sigamos caminando con Él y aprendamos a caminar en obediencia. Génesis 17:1, Yahweh llama a Abraham. Llamado el padre de la fe, de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel, y de ahí nace el pueblo de Israel. Y vemos que en Génesis 17 dice, Yahweh le habla a Abraham y le dice las primeras palabras. Yahweh le dice, camina delante de mí. Camina delante de mí y sé perfecto. Lo primero que Yahweh le dice a Abraham, camina. Y no solo camina delante de mí. Camina delante de mí y sé perfecto. ¿Y qué significa esta palabra? Caminar delante de Yahweh es camina porque yo te voy a estar direccionando por medio de la voz, por medio de atrás, diciéndole por dónde tiene que ir. No le dice camina atrás mío, camina delante de mí. Es decir, camina porque yo te voy a dirigir.
Yo te voy a guiar. Yo te voy a decir por dónde ir y por dónde no ir. Y cuando Yahweh le dice a Abraham, camina, le está diciendo, sé obediente. Camina conmigo, pero ve delante, porque yo cuido tu espalda, cuido tu retaguardia, yo soy tu protector. Y eso es lo que Yahweh está buscando hoy con sus hijos. Que aprendamos a caminar con Él. Que aprendamos a escuchar su voz. Que aprendamos a obedecer su voz. Si Él dice seguí, seguí, aunque el hombre te diga para. Si Él te dice para, para, aunque el hombre te diga seguí. Si Él te dice es a la izquierda, es a la izquierda, aunque el hombre venga, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, venga y te diga dobla a la derecha. Porque Abraham aprendió a caminar con Yahweh y a obedecer a Yahweh en todo momento. Aún hasta su propio hijo, entregarlo, sacrificarlo por obediencia y por amor a Yahweh. Por eso le dice, camina delante de mí. Vive, camina y te voy a dar dirección. Te voy a enseñar mi voluntad. Y eso es lo que Yahweh, eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo. Que aprendamos a caminar en su voluntad. Porque entendamos algo, su voluntad es perfecta. Su voluntad no es buena. Su voluntad no es agradable solamente, sino que es perfecta. Nuestra voluntad puede ser buena, pero es imperfecta. Pero la voluntad de Él es perfecta. Su voluntad es mejor que la nuestra. Y Él dice, camina delante de mí. Y luego le dice, sé perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? ¿No tener errores? ¿No equivocarse? Como muchos religiosos enseñan. Tenés que vivir en santidad, no podés pecar, no podés cometer errores. Esa es la religión. Pero eso no es santidad. Santidad es caminar con Yahweh, obedecerle y aún así cometer errores. Abraham los cometió, Moisés los cometió, Jacob lo cometió, Isaac lo cometió, José los cometió, todos cometieron errores, tanto su antiguo pacto como nuevo. Y dice, camina delante de mí, sé obediente a mi palabra y sé perfecto. ¿Saben cuando la escritura en la Reina Valera, en la versión Reina Valera dice perfecto? ¿Saben lo que significa apartado? Camina delante de mí y apártate del paganismo, del pecado. Apártate del mal y camina conmigo y que estés conmigo. Eso es ser perfecto. ¿Quién es una persona perfecta para Él? Aquel que camina con Él y se aparta de lo que no es de Yahweh. Como dice Juan. No améis las cosas del mundo, porque aquel que ama las cosas del mundo, el Padre no está en él. ¿Qué son las cosas del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el pecado, la maldad, la iniquidad, las tinieblas. Todo es las cosas del mundo, porque las cosas del mundo se refiere al pecado, a Satanás, a sus ángeles caídos que están en este mundo. Porque el mundo en sí es puro, pero está contaminado por el pecado. Pero cuando habla de las cosas del mundo, se refiere a los pecados. El término religioso que muchas veces en las iglesias enseñaron, no te juntes con él, apártate de él porque está en el mundo. Todos estamos en el mundo. Pero cuando la escritura dice del mundo, se refiere al pecado, a la maldad que hay en el mundo. Por eso dice Yahweh a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Podemos ver otro ejemplo, Génesis 6:9. Génesis 6:9 dice, porque Yahweh escogió un hombre, se llamó Noé, y fue un hombre justo. ¿Por qué justo? Porque hacía lo correcto. Y hacer lo correcto
es caminar bajo la voluntad de Yahweh. Dice que era Noé un hombre justo y caminaba con Yahweh. En medio de una ciudad, en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de caos, de tinieblas, de maldad, Noé era diferente. Noé era un hombre justo, correcto, un hombre íntegro, un hombre transparente en el tiempo de él. Y Yahweh dice claramente que caminó con él y Noé caminó con Yahweh. Enoc, también un hombre de Yahweh, dice que caminó con Yahweh. ¿Qué es caminar con Yahweh entonces? Es obedecer. Yahweh le dice a Noé, hazte un arca, así, 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 con estas medidas, con esta forma, con lo otro, con esto, con lo otro. 100 años tardó Noé en hacer el arca. Le costó, fue sacrificado, pero obedeció. El hombre justo o la mujer justa delante de Yahweh es el hombre o la mujer que obedece a él. Porque cuando obedecemos a él hace justicia y él nos justifica. Si somos justos es por medio de él, por medio de su Hijo y por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu. Y tenemos que entender que la justicia viene de él y no nosotros, porque nuestra justicia, dice la Escritura, que es como trapo de inmundicia. Entonces, tanto Abraham como Noé y como Enoc caminaron con Yahweh. Obedecieron a Yahweh. No eran perfectos, pero sí dice claramente que eran apartados para Yahweh. Por eso Yahweh está buscando en este tiempo que sus hijos comiencen a entender que quiere el Padre que caminen con Él, que tengan una intimidad con Él, que tengan una relación con Él y que seamos obedientes a Él. Dice Deuteronomio 8:6, guardarás los mandamientos de tu Elohe, de Yahweh, de tu Creador. ¿Para qué guardarás los mandamientos? Para que camines en su camino. ¿Cómo podemos caminar con Yahweh? Si guardamos sus mandamientos. Si somos obedientes a Él. Pero ¿cómo sabemos los mandamientos? ¿Cómo sabemos si hacemos lo correcto? Hay que estudiar, hay que escudriñar. Por eso también está la escuela del ministerio, la senda antigua. Donde ahí escudriñamos, donde ahí estudiamos, y ahí entendemos lo que dice la Torá, los mandamientos, las instrucciones, lo que dicen los profetas, lo que dicen los libros históricos, lo que dice el Nuevo Pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí entendemos cuál es la palabra de Yahweh, cuál es su voluntad, y a partir de ahí comenzamos a caminar con Yahweh en obediencia. Porque entendemos lo que Él nos pide y lo que Él no pide. Entendemos lo que es pecado y lo que es santidad. Entendemos lo que es desobediencia y lo que es obediencia. Por eso dice, guardarán mis mandamientos. ¿Para qué? Propósito. Cuando dice para qué, la Escritura es propósito. Para que caminen en mi camino. Y hoy la mayoría del pueblo del Padre, pueblo de Yahweh, no está caminando con Él. ¿Saben por qué? Porque no están obedeciendo su palabra. No están siendo obedientes a Él. No están escuchando su voz. Y por eso Él está diciendo a sus hijos, Él está diciendo a su pueblo, Él está hablando y diciéndole a la novia de su hijo, prepárense, caminen conmigo, sean obedientes, santifíquense, porque el tiempo se termina, el tiempo se acorta. Zacarías 3:7 dice el profeta, así dice Yahweh, si andan en mis caminos, guardarán mis mandamientos. Caminos rectos,
caminos puros, transparentes, caminos de bendición, caminos de luz, caminos de prosperidad, caminos de abundancia, pero también caminos de prueba, caminos de desierto, caminos de fuego, caminos de tormenta. Hay un solo camino de Yahweh, que es su Hijo, que es Yahshua. Pero dentro de ese camino hay varios caminos. Que dentro de esos caminos son pruebas, situaciones, circunstancias difíciles que tenemos que pasar en esta vida. Por eso dice, si andan en mis caminos, guardarán mis mandamientos. Así tendrán autoridad y bendición sobre mi casa. ¿De qué manera Él puede darte bendición? ¿De qué manera Él puede darte autoridad, ejercer autoridad espiritual, ser un instrumento de bendición para Él, para su pueblo? Aprendiendo a caminar en sus caminos. Sus caminos, algunos son buenos, de bendición, y otros no son buenos para nosotros. Para Él sí, porque saca lo mejor de nosotros. Pero son caminos que salen en sí con buen fruto, aunque nos cueste caminar, aunque no querramos caminar en esos caminos, que son caminos de muerte, de prueba, de desierto, de fuego. Por eso dice la Escritura, aunque andes por caminos de muerte, aunque andes por camino de tormenta, aunque andes camino de fuego, aunque andes por camino de ríos, de mar, de tormenta, de tornado, de huracanes, de granizo, por donde andes, si sos obediente al Padre, vas a salir bendecido. Por eso dice el Salmo 86:11, dice el salmista, enséñame, Yahweh, tu camino. Enséñame tu camino. Y esa tiene que ser nuestra oración. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, tu obediencia, tus mandamientos, tu voluntad. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a caminar en el camino de Yahweh. El camino de Yahweh no es una religión. El camino de Yahweh no es una denominación. El camino de Yahweh no es caminar con un pastor, con un moré, con un roé, con un líder. El camino de Yahweh no es estar en una institución. El camino de Yahweh es caminar cada día en nuestra vida escuchando su voz por medio de su espíritu, escudriñar la escritura y que Él nos hable. Caminar con Yahweh es una relación, es una intimidad, no es una religión. Enséñame tu camino, dice el salmista, porque caminaré en tu verdad. El camino de Yahweh es un camino de verdad, no es un camino de verdad y mentira, no es un camino gris, no es un camino negro, no es un camino de maldición. El camino de Yahweh es un camino perfecto, un camino de bendición, un camino de luz, un camino de prosperidad, pero también un camino de prueba. Pero todo propósito que esté dentro del camino de Yahweh es para nuestro bien. Enséñame tu camino, Yahweh. Caminaré en tu verdad. Cuando ya no esté en este mundo, dice claramente, tendré fruto en tu caminar. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida, todo lo que caminemos en esta vida con Yahweh, tendremos fruto. Y ese fruto será espiritual y ese fruto será eterno. Si hoy, o quizás mañana o pasado, te morís, se te terminó la vida, se te paró el corazón, no respiras más, te morís. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Que digan tu nombre, digan este hombre, esta mujer, esta persona, o en mi caso, murió el pastor Eric Tiseira. ¿Cómo a uno le gustaría que lo recuerden? Saben que la mejor manera que
las personas, familias, seres queridos, hermanos, de la mejor manera de recordar a alguien es caminó con Yahweh. Es lo mejor. Y eso no se logra con palabras, eso no se logra con en sí hechos, eso se logra una vida entera caminando con Yahweh. Así como leemos de Abraham, Noé, Enoc, ¿qué decimos? Claramente la Escritura dice, caminó con Yahweh. Que podamos decir, murió, pero caminó con Yahweh. No está más, pero caminó con Yahweh. Y saben que caminar con Yahweh, siempre lo digo, es lo más difícil que hay en esta tierra. Pero es la mejor bendición que podemos tener en esta tierra. Y el que camina con Yahweh sabe lo que le estoy diciendo, que no es nada fácil. Pero también saben que es la mejor bendición. Caminar con Yahweh tiene que ser nuestra vida. Caminar con Yahweh no es un ratito, no es todos los domingos, no es en día de reposo. Caminar con Yahweh no es los martes y los viernes que el pastor va a estar predicando. Caminar con Yahweh no es voy a escuchar una predicación porque necesito de Yahweh. Caminar con Yahweh no es orar de vez en cuando, leer la Biblia cuando quiero, cuando tengo ganas. Caminar con Yahweh son todos los días, todas las semanas, todos los meses, toda nuestra vida. Más caminamos con Yahweh, más conocemos de Él. Más conocemos de Él, más nos damos cuenta que este mundo está perdido. Y más nos damos cuenta que este mundo está perdido, más nos damos cuenta que necesita el mundo salvación de su Hijo. Y más nos damos cuenta que anhelamos la segunda venida de su Hijo. Isaías capítulo 35, versículo 8. Isaías 35:8 dice, hay un camino que se llama santidad, pero el pecador no puede caminar ahí. Pero el que anda en ese camino, ¿qué camino? Santidad. ¿Cuál es el camino? El camino de Yahweh. El camino de Yahweh es santidad. El camino de Yahweh es ser perfecto, como les decía, apartado. El camino de Yahweh es luz. El camino de Yahweh es obediencia. Ese es el camino de santidad que está hablando el profeta Isaías. Hay un camino, no hay muchos, no hay dos, no hay tres. Hay un camino. Camino de Kadosh en hebreo, apartado, santo para Yahweh. El pecador, no el que comete pecado, el pecador. ¿Quién es el pecador? El que practica el pecado. El que es esclavo del pecado no puede caminar allí. Porque si anda en ese camino, no puede caminar. Es decir, que ningún pecador, ninguno que es esclavo del pecado, no puede caminar por ese camino porque no puede entrar. Necesita ser perdonado, justificado, limpiado de sus pecados, espiritualmente hablando. ¿Y de qué manera lo hace? Creyendo en la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Es el único que puede limpiar los pecados de toda la humanidad, las maldades de toda la humanidad, la iniquidad de todo ser humano, para caminar en ese camino santo, apartado, Kadosh, para Yahweh. Ahora, el que camina en el camino de Yahweh, el que camina en ese camino santo, de luz, de bendición, aunque caiga, aunque tropiece, aunque cometa errores,
¿Qué significa esto? ¿Que podemos ser santos y caminar con Yahweh? Sí, pero podemos cometer errores. Podemos tropezar, podemos equivocarnos porque somos seres humanos y nuestra naturaleza todavía está caída. Hasta que Yahshua no regrese y seamos transformados en una nueva naturaleza, no va a haber cambio. Y eso no significa que hagamos lo que querramos. Pero podemos cometer errores, podemos cometer equivocación. Pero dice, el que ande por el camino Kadosh de Yahweh, camino de santidad, aunque tropiece, aunque caiga. En otras versiones dice, aunque sea torpe. ¿Quién es torpe? Alguien que comete siempre el mismo error. Cae en la misma piedra. Dice, no se perderá. Es decir, que caminar con Yahweh no es caminar en un camino perfecto. No es caminar en un camino bajo una burbuja espiritual. No me puedo contaminar acá, no me puedo juntar con ellos, no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro. Tengo que vivir en una burbuja espiritual. Eso es religión. Caminar con Yahweh es caminar en su camino, en su voluntad, en obediencia, conociendo su palabra, su espíritu, estando en la luz y aún así poder equivocarme. Aún así poder equivocarte. Pero ¿qué dice la Escritura? Si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Yahweh no envió a su Hijo para poder, como dice la Escritura, traer castigo, sino todo lo contrario. Envió a su Hijo para darnos perdón, para darnos salvación, para darnos justificación de nuestros pecados, para darnos redención, salvación. ¿Y para qué? Para marcarnos el camino que debemos de andar. Si me aman, dice Yahshua, guarden mis mandamientos. Si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz, muéranse a sí mismos y síganme. Caminen como yo he caminado en esta tierra delante del Padre. El Mesías caminó con Yahweh porque fue obediente al Padre, porque fue en sí la voluntad del Padre que él hizo. Dijo, Padre, si fuera necesario, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta amargura, este sacrificio, este dolor, esta aflicción, porque la verdad es muy difícil lo que tengo que hacer. Pero Padre, no se haga mi voluntad, no se haga mi caminar, sino el tuyo. Que se haga tu voluntad. Que se haga lo que vos determinaste desde el principio de la creación. Y yo lo voy a hacer por amor a ti y por amor a mi amada futura esposa. Por esa mujer espiritual que adulteró. Yo voy a pagar el precio. Y miren, vemos otro ejemplo. Lucas 24, versículo 13, el camino a Emaús. Yahshua se le aparece a los discípulos. Caminaban con él, hablaban con él, le comentaban todo lo que había pasado, que había un Salvador, un Mesías que había resucitado y no habían encontrado el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegaron a un lugar, y cuando llegaron al lugar, tomó pan, lo invitaron a comer, tomó pan, lo partió, bendijo a Yahweh y dio gracias por el pan, y ahí fueron abiertos sus ojos, esos ojos espirituales que estaban cegados, y entendieron que era el Mesías. Y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras? Si no sentís el amor puro hacia Yahweh, si no sentís el fuego del Ruach, del Espíritu de Santidad, cada vez que predicás, cada vez que lees las Escrituras, cada vez que orás, cada vez que hablas con el Padre, es porque no estás caminando con Él.
Y si estás caminando, estás cegado, estás frío. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Quién hacía esa obra? El Espíritu de Yahweh. Cuando Él nos hablaba, Yahweh está buscando que sus hijos caminen con Él y que sus hijos pongan a Él en primer lugar. Él está buscando que Él sea nuestro primer amor, sobre todo. Si nosotros tomamos el ejemplo de Yahshua y caminamos con Él, aprenderemos a caminar con Yahweh. Porque Yahshua, el Mesías, nos dejó el ejemplo. Por eso, el camino de Yahweh no es fácil. Pero nosotros tenemos que entender que dentro del camino va a haber muchas situaciones. Por eso dice Isaías 43:2. Cuando camines por las aguas, cuando camines, cuando pases, pasar es caminar. Cuando camines, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por la prueba, no te vas a morir. Sino sé obediente cuando ocurra eso. Por eso dice claramente Pablo, por fe caminamos y no por vista. Caminar con Yahweh es caminar por fe. Y muchas veces la realidad natural, física, nos dice una cosa y Yahweh nos dice otra. Si queremos caminar con Yahweh, tenemos que aprender a caminar con fe. Y no es fácil. Pero sabemos que la fe se alimenta por escuchar, por nutrirnos, por escudriñar la palabra de Yahweh. Por eso termina diciendo Primera de Juan 1:7, si caminamos en Yahweh, caminaremos en la luz. Si caminamos en Yahweh, caminaremos en la luz y estaremos en la luz. ¿Y de qué manera tenemos que caminar con Yahweh? A través de la escritura, a través de la palabra. Por eso dice el salmista, porque tu palabra es lumbrera en mi caminar. Y ese en mi caminar es el camino de Yahweh. Por eso vemos un claro ejemplo en Pedro. Pedro vio al Mesías en medio de las aguas, flotando. Y Pedro dice, da la autoridad para que yo vaya a donde estás vos. Vaya hacia ti. Y él empezó a caminar en las aguas hasta que su razón le jugó en contra. Sus pensamientos. Y se empezó a hundir. Y tenemos que entender algo. Para caminar con Yahweh, tenemos que aprender a caminar por fe. No por vista. Porque si es por vista, sin fe, es por vista. Si queremos caminar con Yahweh por vista, por los ojos naturales, sin fe, no podemos agradarle a Él. Porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Bienaventurados, dice el Mesías, los que creyeron sin ver. Para caminar con Yahweh, debemos de aprender a caminar por fe. No significa que teniendo fe sea un camino fácil. No significa que teniendo fe sea un camino de bendición tras bendición tras bendición. Pero la fe es un don espiritual que nos va a llevar a caminar en obediencia a Yahweh y en bendición. Entonces el Padre está buscando en este tiempo que sus hijos caminen con Él, en una intimidad con Él. Y si no conoces a Yahweh, tienes que aceptar a su Hijo. Lo que Él hizo por vos, por mí, por la humanidad, por su sacrificio, porque la salvación, el perdón de pecados, la justificación, la santificación es por fe, no por obras, para que nadie se glorifique a sí mismo.
Y así como en el antiguo pacto, Yahweh caminó con Adán antes de pecar, su voluntad siempre fue que el ser humano camine con él en esta tierra. Por eso escogió un pueblo apartado, un pueblo kadosh. Aún errores, aún se equivocaron, aún cometieron idolatría, Yahweh los perdonó, tuvo misericordia y siempre le dio oportunidad para que caminaran con él. ¿Y qué hizo Yahweh en el nuevo pacto? Envió a su Hijo para que Él nos mostrara el camino de Él, de Yahweh. Ese camino que el Mesías nos dejó para guardar sus mandamientos y ser obedientes a Él. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Bendito Yahweh por esta palabra. Espero que haya sido de bendición. Camina con Yahweh porque esa es su voluntad. Es lo más importante que podemos hacer en esta vida. Podemos caminar en un matrimonio, podemos caminar con nuestros hijos, podemos caminar con nuestros seres queridos, familia, amigos, podemos caminar con nuestros hermanos de la fe, pero caminar con Yahweh es lo primero que debemos de hacer. Así que el Padre te bendiga y comparte este mensaje para aquellos que quizá necesitan esta palabra de aliento, de ministración y que puedas también compartir a aquellos que no conocen a Yahweh. Nos veremos ya en otro mensaje en vivo cuando el Padre lo permita. Damos gracias a Yahweh por esta palabra y que pueda en sí Yahweh en este tiempo enseñarte a caminar con Él, a aprender a escuchar su voz, a aprender a ser ministrado a través de su espíritu y a través de su palabra. Yahweh te bendiga. Seguimos adelante en la senda antigua, llevando la verdad de Yahweh a las naciones, llevando su luz, su verdad a las naciones. Yahweh te bendiga. Bendiciones. Shalom.